Hace un ratito y charlábamos ayer, ¿no? La posibilidad de que los libros no solamente circulen en los programas que tienen que ver con la cultura, o con la difusión o la divulgación de la cultura, sino específicamente con el fútbol. Y hablando de fútbol siempre, o muchos lo han relacionado también en algunos países, particularmente en la Argentina, que casi las fronteras a veces son muy difusas entre este deporte popular y la cultura propiamente dicho, ¿no? Como hablamos estos días y particularmente como arrancamos hoy, el libro La expulsión y otros cuentos sobre fútbol de Andrés Masip, publicado por Remitente Patagonia, es uno de los libros nuevos que tenemos aquí en la región. Y le agradecemos a Andrés que se haya acercado aquí a Radio Nacional Esquela a charlar con nosotros sobre este libro. Gracias por venir, Andrés. Bueno, Mauro, buenas tardes para todos. Con el hijito bajo el brazo, este libro ya recorriendo las calles de Esquel, ¿no? Sí, la verdad que estoy muy contento porque, como dice acá en la solapa, es mi primer trabajo impreso, escrito, así que bueno, estoy muy contento de haber podido concretarlo. Para el oyente que está escuchando, provienen de un laburo que estabas haciendo y yo lo digo trabajando también con otro diario de aquí, de nuestra región, el diario La Portada, ¿no? Que Bueno, en realidad yo tenía escritos los cuentos y como eran cortos, cuando empezó a salir el diario La Portada, yo hablé con los vecinos y les propuse que se publicaran los cuentos si les parecía bien. Y ellos estuvieron de acuerdo, así que bueno, se publicaron semanalmente, son 15 en total, así que por 15 semanas se publicaron los cuentos el año pasado en el diario. Y también eso me sirvió a mí para ver qué impresión le causaba a los lectores. Y como tuve buenas respuestas de los vecinos de acá de Esquel, me animé a publicarlos así en formato de libro. bueno, me llegaba los miércoles, cuando llegaba el diario acá, lo primero, viste que hay veces que hay diarios o periódicos a lo largo de la historia de nuestro país que vos esperabas el diario cuando llegaba a tus viejos por algo en particular. En algunos diarios ibas a la historieta, a la parte de espectáculos, cine, etcétera. Pero un punto fundamental en el diario de la portada que llegaba los miércoles acá, íbamos al cuento de Masip todos los miércoles, ¿no? Bueno, Pero bueno, gracias. hay una relación también, hablábamos con el chavo fuera del micrófono el otro día, hay una relación, digamos, finita con el fútbol también en alguna parte de tu vida, también intrínseca con el fútbol como deporte, ¿no? Bueno, sí, más que finita es una relación gruesa, porque yo desde los 4 o 5 años hasta los 19, 20, me dediqué a jugar al fútbol seriamente, no digo profesionalmente porque nunca cobré por eso, pero sí seriamente en el sentido de que era algo que yo hacía con sistematicidad y con conciencia, ¿no? ¿En algún club en particular o clubes en No, particular? jugué en clubes ahí del barrio mío. Primero jugaba lo que en ese momento se llamaba papi fútbol, que ahora se llama fútbol de Futs. salón, con algunas modificaciones en las reglas y eso. Después pasé a jugué un tiempito en un club que se llamaba Deportivo Español, que en ese momento era bastante importante ahí en Buenos Aires, que mi abuelo era miembro ahí de ese club. Pero no, estuve un año ahí como medio ¿cómo decirlo? En prueba, a ver si entraban las inferiores, pero bueno, al final no entré. Entonces me fui a me di cuenta de que no era mi camino ese del fútbol así en clubes grandes, porque no me daba el cuero. Entonces me fui a jugar a Barracas Central, que es un club del barrio mío, yo soy de ese barrio en Barracas. Y después de Barracas Central me fui a jugar al club que era históricamente de mi familia, no que fueran los propietarios, sino que mi familia asistía a ese club Estaban identificados con ese club. claro, que es Sportivo Barracas, con ese, Sportivo. Sportivo. Y sí, tiene ese nombre porque, viste, los clubes que fundaban los italianos por ahí les No, ponían esos no me nombres. imagino la hinchada diciendo ole ole sportivo, ¿no? Una E bien grande, me imagino, el Sportivo. Y bueno, una vez salimos en un programa que ahí estoy mirando en la tele de ese canal de deporte, que había un programa que se llamaba El Aguante. No me digas que salieron Y ahí. claro, porque yo en esa época había dejado de jugar y me seguía, como me gustaba ir a la cancha, seguía yendo y nos vinieron a filmar. Uno de los cuentos incluso refleja en clave de burla o de risa esa situación.
Así ¿Sabés que me pongo a que, buscar en el qué archivo? bueno. Cometiste el error más grande, me voy a buscar el archivo, lo vamos a sacar del archivo hablando de No Andrés. sé, sacalo si querés. Sería muy cómico porque hace tantos años eso que... Pero bueno, todas esas anécdotas. Así que bueno, Mauro, en definitiva los clubes que yo reconozco como propios son esos dos, Sportivo Barracas y Barracas Central, que estamos hablando de hace más de 20 años Claro. atrás, eran clubes insignificantes, ahora son clubes donde han entrado algunos sindicatos y han subido un poco de nivel, digamos. Incluso el presidente de Barracas Central es el presidente de la AFA hoy en día. Es el chino, ¿cómo era? Es A un ver, me van cuadro a del, ayudar bueno, es ustedes. un cuadro del sindicato de camioneros, ¿no? Pero ayúdenme ustedes a escuchar, Tapia creo que se ¿Chino Tapia apellida. o el No, chino no, se lo no agregué sé yo? cómo es bueno. Pero Tapia nomás. en ese momento era algo. En ese Chiqui Tapia. momento, claro, Chiqui bueno, Tapia. no, yo no tengo ni la menor idea de quién es, porque ya te digo, yo hace muchísimos años que vivo acá en la zona y bueno. Pero lo que te quiero decir es que en esa época eran clubes muy, muy simples, donde la gente del barrio Era el fútbol, ¿no? participaba y bueno. Yo lo hago muy cambiando un poco de tema. La época donde yo estaba metido en el fútbol, que se refleja en estos cuentos, es como se juega acá en Esquel, ¿viste? O sea, yo lo veo. Por eso será que estos cuentos le llegaron a las personas de acá de Esquel. Porque lo que hoy se ve acá en Esquel es muy parecido a lo que en ese momento se vivía en estos clubes, como se suele decir comúnmente, de ascenso. Totalmente. Y yo Eh, aprovecho ahí para charlar, que como sos una persona muy relacionada, obviamente hablamos hoy del tema de la música de Entre Cerros y otros proyectos también musicales. Eh, es imposible, hemos nombrado a Soriano, a Sacheri, a Dolina también. Quienes nos gusta el fútbol o nos gustaba a algunos jugar al fútbol, no podríamos desligar la idea de ese rectángulo e incluso lo que sucedía afuera en un bar, en un potrero, en una canchita de fútbol, como sucede ahora a personajes, historias reales que por ahí se la trocaban para hacerla un poquito más grande, más épicas también, ¿no? Pero el fútbol está relacionado a cuestiones culturales también, cuando uno habla, historias de lugares, identidades de familias, Sí, lo ¿no? que pasa que bueno, hoy en día en los clubes grandes, yo no sé cómo será, pero acá, Pero me refiero o sea, en esa época, a la pelota, al juego de la claro, en pelota. los barrios, en no sé si decir era o es el fútbol, siempre había estos tipos, estas personas que eran muy particulares, muy personajes, ¿viste? Y bueno, yo creo que eso se refleja en la literatura, las Ujú. personas que se dedican a la literatura y les gusta el deporte, en este caso el fútbol, eh, saben prestarle atención y Sí, mirar esos personajes que están ahí vinculados al ambiente, que totalmente. aunque no juegan, ¿no? Claro. Hay un Y momento bueno. determinado, Roberto Fontana Rosa le preguntaban por qué el fútbol, esta simpleza entre comillas, ¿no? El que no había entendido Borges, que no lo entendía, entonces lo criticaba al fútbol. Y él decía que era una de las cuestiones más complejas que había en el mundo. Fontana Rosa decía, ¿no? Y cómo lo describe en un momento determinado, decía, mirá si yo me pongo en científico, en filósofo, en pensador y tengo que describir formalmente el fútbol. Y decía, vos imagínate, de un lado hay una sociedad, ¿no? 11 en el caso de que sea un fútbol de 11 y decía, esa sociedad posee integrantes con sus propios problemas, con sus propias historias, etcétera, etcétera, que están en conflicto, en cierta tensión y conflicto en su propia sociedad, ¿no? Tensiones de poder, de jerarquías, etcétera, etcétera, que además entran en conflicto con otra sociedad por la disputa de un objeto, que la tienen que trasladar al territorio de la otra sociedad sin la mano. Imagínate la complejidad. Si vos, uno lo analiza de ese lado, con la calidad de Roberto Fontana Rosa, ¿no? Y dice, uno por ahí puede entender por qué se deposita también la literatura, la filosofía también ha utilizado como objeto del pensamiento y de la metáfora al fútbol, ¿no? No es tan simple como decía Borges que no la tocaba. No, bueno, qué sé yo, mi situación es particular porque yo, ya te digo, desde muy chico jugué al fútbol, mi padre jugaba, mi abuelo no, hacía otros deportes, ahí también en estos clubes, pero bueno, después ya después de cuando dejé del fútbol y me dediqué a otras cosas, ahí empecé a interesarme por la Totalmente. literatura, o por la poesía, o por la música. Así que fue medio raro mi recorrido, ¿A quién ¿viste? llegaste a la literatura después o durante el fútbol, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros autores que empezaste a recorrer? Con relación a la temática del No, fútbol. en general, en Ah, general. no, bueno, yo eh,
Por ahí yo no soy un... me da medio risa porque yo ahora soy docente, como todo el mundo sabe, pero yo hasta los 19, 20 años no leía más que el diario y revistas y esas cosas, no leía, ¿viste? Y después empecé a leer, creo que, bueno, Borges he leído Cortázar, pero bueno, creo que lo que más recuerdo, un autor que fue de los primeros que me llamaron la atención fue Marechal, porque me gustaba mucho más allá de que tiene un lenguaje muy elaborado y muy complejo, pero sin embargo era muy humorista en su forma, en su escritura y también tomaba personajes y cuestiones relacionadas con lo popular. Eso me Totalmente. interesaba Leopoldo mucho. Marechal, ¿no? Leopoldo Marechal es una de las personas que primero me llamó la atención. Después leí muchas cosas, Mauro. Ahora me pones en No, un aprieto, pero ya nombrás un pero esta ingreso. persona, después, Ujú. bueno, Bayer, a pesar de que no es literatura de ficción, salvo algunos casos, pero Bayer me parece un escritor muy bueno, me Tremendo. gusta mucho. Y después, bueno, leí a los que vos mencionabas, leí una vez un libro en una escuela de Soriano, Soriano. que se llama Arqueros, Ilusionistas y Goleadores, creo que se llama. Que ese me pareció un libro muy bueno, me quedó siempre grabado. Incluso lo compré y lo regalé a mis parientes que les gusta el fútbol Qué porque me bueno. pareció muy bueno. Y aparte ahí Soriano habla de un ambiente del fútbol en la Patagonia. Entonces Qué bueno, qué es muy bueno. interesante ese libro. Y bueno, y no sé ahora qué Eh, más decir, Mauro, pero Andrés, con respecto a los textos que salieron publicados aquí en Expulsión, La Expulsión y otros cuentos sobre fútbol, ¿cómo fue el proceso del laburo? ¿Cómo bueno, era, no, el proceso del laburo? esto es muy cortito, nada que ver con estas personas que estamos nombrando. Estos son cuentos muy cortos. Como vos dijiste, yo hace muchos años que me dedico a la música y a la escritura con relación a la música. Yo empecé a escribir hace mucho tiempo poesía. Después la poesía, nunca publiqué nada de poesía, pero después la poesía la definí directamente relacionada con la música. Entonces, a eso ya lo hago hace por lo menos 10 o 15 años, la escritura de versos, pero ya pensados Para la para una música. canción. Y Ese eso ejercicio ya, lo tenés bastante aceitado ya con y eso, ¿no? Es un... sí, digamos, considero que sí. Ujú. Me cuesta un poco hablar en primera persona, pero considero que sí, ya el trabajo nuestro a nivel musical ya es conocido, así que creo que está de más hablar sobre eso, pero yo siempre escribí, es muy especial escribir para una canción, ¿no? Es muy particular. Se trabaja mucho con la rima, se trabaja mucho con la imagen y lo que uno intenta en esos casos es poner la menor cantidad de palabras. Cuanto menos palabras uno pone, mejor. Porque, Economía de palabra, y diríamos. sí, al menos para mí es una premisa fundamental. Qué bien. Yo quiero escribir una canción, quiero que sea lo más corta posible. Qué- Porque después eso te facilita todo el trabajo de armado de la canción. Pero bueno, eso es otro Justamente. tema. Entonces yo en algún momento tuve ganas de escribir prosa y no sé por qué se me vinieron a la mente un montón de imágenes y anécdotas de todo ese ambiente Qué de mi bueno, qué juventud. bueno. Me empezaron a venir un montón de imágenes a la cabeza. Creo que había leído un cuento de Mario Benedetti. No me acuerdo el nombre del cuento, es muy conocido, que a un muchacho lo quieren coimear para que erre un penal, bueno, una cosa medio rara y al final él no lo termina fallándole a los que lo coimearon. Pero bueno, no sé por qué, ahí se me dispararon una serie de imágenes y de recuerdos y entonces decidí escribir una serie de textos relacionados con eso, con esos recuerdos y anécdotas relacionadas con el fútbol. ¿Lo hacías de un solo saque en el momento que te sentías? ¿O preparabas, lo No, ibas no, acá elaborando? acá como, Digo, a bueno, cada texto, ¿no? Por ejemplo, te no, dedicabas a uno y... claro. Como era la primera vez, no sabía muy bien cómo hacerlo. De hecho, Ujú. después no escribí muchos más cuentos. Eh, pero
me fue en un verano que me vinieron todas esas imágenes y yo estaba en ese momento, no trabajaba porque estaba en mis vacaciones, entonces me senté durante una serie de días, no recuerdo cuántos, pero no fueron muchos, y me senté y escribí todo los relatos que se me venían ocurriendo, y bueno, fueron estos 15 que están acá, y... Y bueno, después sí, los pasé los revisé un par de veces más. También tuve esa premisa de que no fueran demasiado largos porque como era la primera vez que yo quería hacer algo en prosa, me asustaba un poco la longitud del texto. Entonces quise que fueran breves como para poder que me resultara más manejable. No sé si soy claro con lo que quiero decir. Perfecto, ¿no? No Perfecto. quería que tuvieran demasiada extensión porque me acobardaba la extensión. Entonces, bueno, los hice bien breves y bueno, después los corregí, me junté con algunos vecinos de acá que también los leyeron, los corregimos, algunas cosas se arreglaron, la cuestión de la escritura. También la idea era que fueran diferentes, acá en la contratapa los de la editorial lo ponen, viste que cada uno está desde un ángulo o perspectiva diferente, viste, algunos son en primera persona, otros no. Así que bueno, quise hacerlo variado y así salieron, Mauro, la verdad Y que son breves, por eso también salieron, quedaron bien en el diario porque son breves, viste, o sea, el libro completo capaz que te lleva media hora leerlo, es muy breve. Andrés, las ilustraciones que contiene el libro, tanto la portada como la contraportada y en el interior, ¿de quiénes son? Ah, bueno, eso me pone contento también, porque yo quería que cada cuento fuese ilustrado, o sea, que cada cuento tuviera una ilustración, ¿no? Me parecía que eso iba a enriquecer el libro cuando fuese publicado. Entonces, también pensando en una idea que uno tiene siempre de fomentar el incentivar el desarrollo cultural de Esquel, ¿no? Creo que esa idea la compartimos. En base a esa idea de incentivar el desarrollo cultural, bueno, hablé con un amigo mío, un muchacho joven, que ahora tiene 18 años, que se llama Imanol Herrera. Así que bueno, le propuse, él hizo 4 dibujos, después, como dicen los jóvenes, se colgó, Se cebó. no, se colgó o me colgó, entonces bueno, me dejó ahí un tiempo, después otros 2 muchachos de la escuela hicieron un dibujo cada uno, y después bueno, volví a hablar con Imanol, ahí hicimos un arreglo y bueno, hizo el resto de los dibujos. Así que de los 15 dibujos que contiene el libro, 13 los hizo Imanol Herrera, uno lo hizo Leonardo Retamal y el otro lo hizo Javier Torres, que son Excelente. 3 chicos de acá, muchachos de 18 años de acá de Esquel. Y bueno, me pone contento primero porque los dibujos me parece que son muy lindos, están bien hechos. Y además, bueno, son muchachos de la escuela que han sido Totalmente. alumnos míos y Es más, entonces eso también me enorgullece que un chico que fue mi alumno se anime a compartir algo conmigo, por ahí ¿no? te vamos a pedir en algún momento para invitar a los chicos también a hablar del trabajo que hicieron para el libro, ¿te Bueno, parece? ojalá, sí, encantado, porque también, como te digo, viste, uno que también está en el trabajo cultural, a veces cuando alguien le presta atención o le da un incentivo, no una ayuda, ¿no? Sino un incentivo, Un decir, che, ¿por qué estímulo. no haces esto? Y a uno se pone contento. Totalmente. Entonces uno intenta también, dentro de las posibilidades que tiene, incentivar a los demás. Y estos chicos son chicos que dibujan muy bien y que tienen capacidad para esta cuestión del arte gráfico, así que bueno, me pareció lindo también incentivarlos con esta simple idea de ilustrar los cuentos. Andrés, para ir finalizando, te vamos a pedir dos cosas. Uno, que nos digas primero dónde se puede conseguir el libro, que está ya en la librería, seguramente en una de las más reconocidas aquí de nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, sí, está en la librería que todo el mundo conoce, allá ahí en la calle 25 de Mayo y Casi 9 de julio, casi 9 de Julio, la de la de Gustavo, Gustavo Macayo. la que todo el mundo conoce, está en esa librería. Y si no, bueno,